Dice, para producir cristales de cromato de potasio, shalá, shalala, shalá, shalá. Una de las cosas que tienen los exámenes y normalmente todos los problemas de balance de materia y energía es el texto. Es un problema estar leyendo y releyendo el texto, ¿va? Casi siempre es más texto que datos importantes. Entonces, este curso especialmente lo vamos a hacer para que ustedes tengan una manera más fácil de ver el balance de materia y energía. Si a ustedes les tocó con un profe que no se los hizo ver fácil, no se preocupen, porque aquí lo van a ver fácil y les va a encantar balance. Entonces, primero que nada, buscar una base de cálculo. Buscamos base de cálculo. Me, me da ansiedad cuando no me deja escribir acentos. Masa 1 es igual a 1000 kilogramos por hora. Ahí está. Paso 1, identificado. Luego, datos extra. ¿Podemos sacar datos extra? Pues sí, porque de esos 1000 kilogramos, el 33% también de diagrama nos dice que son... ay, me mandaron el extra. Pues, el 33% me dice que es Cromato de cromato de potasio. potasio. Ajá, es que casi no se ve. Cromato de potasio y pues como es una evaporación, pues tenemos que quitar agua. Recuerden que el paso número 7 es KISS, hazlo de manera sencilla. ¿Qué hace un evaporador? Es más, vamos a primero ver qué hace el diagrama. ¿Qué hace un evaporador? Concentra la solución hasta evaporar agua y dejarla concentrada. Exacto. Ahora, ¿qué hace un cristalizador? Disminuye la temperatura para generar cristales. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. ¿Qué hace un filtro? Esa sí no me acuerdo técnicamente qué hace. Hazlo de manera sencilla es... ¿Por qué se llama evaporador? Pues porque evapora agua. ¿Qué hace un evaporador? Evapora. ¿Qué hace un cristalizador? Cristaliza. ¿Qué hace un filtro? Filtra. ¿Vale? Hazlo de manera sencilla. Entonces vamos a sacar los datos extra, que es la masa del cromato. Que le voy a poner sal para que pues no escriba todo. Y que es la fracción o su porcentaje entre 100 por la cantidad que hay, ¿no? Que son 330. Y pues también podemos sacarla del agua multiplicando el resto de la fracción para completar el 100% y el total de agua que nos falta. ¿Es punto 33 o punto 333? ¿Vale? Entonces, base de cálculo, datos extra, y empezamos con lo más importante de estos problemas, que es el planteamiento de balances de materia. Y siempre que vayamos a plantear un balance, lo único que hay que preguntar es, ¿en este equipo hay reacción química? Si la respuesta es sí, pues hacemos un balance con reacción química. Y si la respuesta es no, pues hacemos un balance sin reacción química. ¿En un evaporador hay reacción química? No. No. Exacto. Entonces, como no hay reacción química, el balance se resume mucho a todo lo que entra tiene que salir. El primer balance que ustedes planteen debe llevar su base de cálculo.
implícita en el balance, ¿va? O sea que mi equipo al que está conectada mi base de cálculo, pues es el evaporador. Por lo tanto, pues hacemos un balance en el evaporador. Que quedaría la masa 1, lo que entra es igual a lo que sale. La masa 2 más la masa 3, empezando por las masas totales. Luego de eso, pues solamente conozco lo que alimentamos. Ahí está. Como no conozco más allá de lo que alimento en total, pues nos vamos por componente. Entonces, por componente quedaría para el agua, la masa de agua en 1 es igual a la masa de agua en 2 más la de 3. Y para la sal o para el cromato, pues la masa de sal en 1 es igual a la masa de sal en 2 más la masa de sal en 3. Cuando ustedes empiecen a agarrar práctica, pues se van a dar cuenta que en algunas líneas no existe ese componente, ¿vale? Si nosotros nos preguntamos, ¿tengo agua en 1? Pues sí, ¿no? Tengo sal y agua. En 2 tengo agua, pues sí, porque es lo que estamos evaporando. En 3 tengo agua, también, ¿no? Porque es nuestra mezcla ya concentrada. Ahora para la sal, tengo sal en 1, sí, porque pues es lo que estamos alimentando. Tengo sal en 2, pues no, porque solamente es agua. Recuerden que un evaporador evapora, entra una solución diluida, quitamos agua, la evaporamos. Y aquí en la parte de arriba solamente tenemos agua evaporada. Entonces no tenemos nada de sal. Esa es la función del evaporador. Quitar agua para concentrar nuestra solución. Por lo tanto, en 2 no tengo sal. Dejando esto como la masa de sal en 1 es igual a la de 3. Y el balance por fracciones ya no es necesario porque, pues bueno, este dato nos dice que hay 333 kilogramos por hora, salen 3. Si el balance por componente no nos diera un dato extra, entonces sí tendremos que hacer el balance por fracciones, ¿vale? Que ahorita también lo vamos a plantear. Entonces nosotros tenemos ya nuestro balance, un dato extra. Con un dato extra que ustedes tengan pueden seguir el problema. No necesitan resolver todo de ese equipo. Con un dato extra que saquen es más que suficiente. Y otra cosa, siempre que saquen un dato nuevo, revisamos si conocemos su fracción. Entonces, de este dato nuevo, conozco su fracción en esta línea. También es sí, ¿no? Porque nos están diciendo que a la salida tenemos 42.4%. ¿Por qué es importante revisar si el dato nuevo no conocemos la fracción? Porque, bueno, la fracción masa o mol, pues se calcula con la masa o los moles entre los totales. Entonces, si el dato nuevo normalmente va a ser masa o mol, y nosotros conocemos la fracción, pues lo único que no conoceríamos es la masa total. Y casi siempre la podemos despejar, como es el caso de aquí.
¿Por qué? Porque la masa total, en este caso la masa 3, pues va a ser la masa de sal en 3, porque es la masa que conozco en esa línea, entre la fracción masa de sal en 3 también. Este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Si nosotros sustituimos 333 entre 0.423, 424, ¿cuánto da? 333 entre 0.424, 785.377 kilogramos por hora. Vean todo lo que hemos hecho sin leer el texto, ¿vale? Y pues ya tenemos M1 y M3, podemos calcular M2, ¿vale? La llamada se acaba en 1 minuto. Si se para, entran con el mismo ID, porfa. Con el mismo ID, con el mismo link. Ese link va a ser para todas las clases, por cierto. $214. Ahí está. Ya tenemos todo en el evaporador. Entonces, una vez teniendo ya más datos de nuestro equipo, en este caso el evaporador, pues ya tenemos todo lo que entra, 1000, y todo lo que sale, que son 254 de vapor y 785 de solución, ¿va? Ese sería nuestro primer equipo. Y seguimos repitiendo pasos. Y de hecho, vean lo que hicimos. Base de cálculo. Datos extra de la base de cálculo. Balances en mi equipo. Sacamos un dato nuevo. Con los datos del texto complementamos para hacer un poquito de álgebra. Y obtenemos el resultado. Qué chulada, ¿no? Llevo 4 años dando clase y no he visto problema que no se resuelva de esta manera. Así que ahí les dejo el tip. Creo que está mal este dato, ¿no? Sí, son 214. 14. Y pues bueno, eso es lo que les platicaba al principio, ya planteado en numeritos. Luego, pues seguimos planteándolo. Como ya tenemos datos en el evaporador, pues ya podemos pasarnos al cristalizador, porque pues ya tenemos datos a la entrada del cristalizador. Seguimos planteando balances. Ahora balance en el cristalizador. Lo que entra es igual a lo que sale porque no hay reacción química. Ya no. Es una entrada y una salida. Solamente lo ponemos. Y acabamos con el balance en el cristalizador. A veces, aunque parezca muy sencillo el balance, pues solamente hay que estar de acuerdo con lo que pasa. No hay reacción química, lo que entra tiene que salir. Solamente lo establecemos. ¿Va? Y ahí está, balance en el cristalizador. Luego balance en el filtro, porque pues ya conocemos datos del filtro, que es la entrada, M4. Lo mismo, M4 es igual a M5 más M6, lo que entra es igual a lo que sale. M4 la conocemos,
pero lo que sale pues no. Luego por componente, que es agua, la masa de agua en 5 es igual a la masa de agua en 6, en 5. Ese es 4, perdón, La masa de agua en 4, que es la que entra, es igual a 5 y 6, que son las que salen. Y para la sal, exactamente lo mismo. Lo que entra es igual a lo que sale. Y solamente nos preguntamos si en las líneas pues hay esa cantidad, ¿no? O sea, tenemos agua y sal en 4. Sí, porque pues sabemos que viene de una mezcla de sal y agua. El filtrado nos dice que tiene 36%, bueno, no se ve, pero creo que sí es 36 de sal, entonces tiene sal y agua. Y nos dice que aquí hay una torta húmeda de sal y agua. Entonces en las 3 líneas yo tengo sal y agua. Y solamente conozco lo que entra. Porque cuánto entra de sal, pues sabemos que tenemos en 4 la misma cantidad de sal que hay en 3, ¿no? Porque solamente se mete al filtro, perdón, al cristalizador y se enfría para cristalizar, pero no pierden masa. Solamente se congelan. Como si ustedes meten una caguama bien fría al refrigerador, no perdemos caguama, solamente se pone más fría. Ay, esto se me hizo agua la boca. Y el agua pues va a ser el resto, ¿no? Si tenemos 333 de sal, el resto pues, tiene que ser agua para alcanzar los 785. Entonces son 785 menos 333, 452.37 de sal, ¿ok? Y pues tenemos varias incógnitas. Entonces, si el balance por componente no nos da información, ahora lo hacemos por fracciones. Vamos a separarlo. Este es el balance por componente. Ahí, ahí está. Este es el balance por componente. Y cuando no nos da, va de la mano. O sea, si aquí en el balance total no podemos, como acá, sacar un dato extra, seguimos con el balance por componente. Si el balance por componente no nos da, pues ahora nos pasamos al balance por fracciones. De tal manera que va a haber un punto pues, en el que nos dé algo, ¿no? Pues, el balance por componente es lo mismo que el balance por fracciones, solamente que en fracciones. De la ecuación de fracción, si nosotros despejamos a la masa de cada componente, pues nos queda su fracción por el total. ¿Va? Lo mismo que hicimos acá arriba. ¿Cómo sacamos esta masa? Masa de mi componente, fracción por el total. Ahora, si nosotros planteamos eso en ecuaciones, pues la masa de agua en 5, pues va a ser la fracción de agua en 5 por el total, M5. La masa de agua en 6, pues va a ser la fracción de agua en 6 por M6. La sal en 5, lo mismo, su fracción de sal en 5 por M5. Y en 6 lo mismo, fracción de sal en 6 por M6.
para nosotros hacer un balance con fracciones necesitamos conocer las fracciones, ¿va? Porque hay gente que, sobre todo los profesores, que saben pues que si hacen esto es una pérdida de tiempo. Si hacen esto es una pérdida de tiempo. Entonces directamente se pasan al balance con fracciones o directamente se pasan al balance global. Y cuando nosotros lo hacemos como estudiantes decimos, güey, no me da, güey, ya me atoré, ¿va? Entonces, para evitar esos problemas de, chinga, pues ahora qué hice, cómo lo resuelvo, vámonos por pasos. Para que ustedes hagan un balance así de rápido como el de los profesores, tienen que pasar por todo esto. A veces yo hago este tipo de problemas y si no planteo los balances, me pierdo, ¿va? Eh, entonces, ahí se los dejo. Traten de hacer esto y con un poquito más de práctica, pues ya van a evitar hacer, pues, 2 veces el balance. Aquí planteamos el balance por componente y luego otra vez. Entonces, automáticamente ustedes van a ver con práctica que lo hacen directo, ¿vale? Pero pues ya, les aseguro que en una semana si practican, les va a salir bastante clean todo esto. Ahora, conocemos las fracciones de mis componentes. En 4 pues no es necesario porque ya conozco la masa. En 5 nos dice que el 36.39 es de cromato. Entonces conocemos la de sal. La fracción de sal en 5 es 0.3639 y en el resto pues debe ser agua, ¿no? Sería 1 menos 3639, 63, 61 y la sal en 6 pues no nos la da el diagrama. Pues bueno, vamos a ver cómo la podemos sacar. Hasta este punto del problema no hemos leído el problema. ¿Va? Tengo una duda. Ujú. Estoy entendiendo todo, pero ¿por qué la masa de sal en 4 es igual a la masa de sal en 1, la de 333? Bueno, como planteamos el balance en el cristalizador, nos dio que la masa que entra de sal en 1 es igual a la de 3. Entonces, cuando nosotros calculamos todo lo de M3, que sacamos el total, sacamos la masa de sal y la masa de agua que tenemos en la línea 3, que es este cálculo de aquí. Ahora, si nosotros hacemos un balance en el cristalizador, nos da que la masa que entra es igual a la masa que sale. Como esa cantidad es la misma en total, pues en los otros componentes, tanto sal como agua, tenemos la misma cantidad. ¿Vale? En el cristalizador solamente entra, congelas y la sal se empieza a hacer como copitos de nieve, como cristales, literal, y sale. ¿Va? Es como si tú la metieras al refrigerador y pues no le pasa nada más allá de que se enfríe, pero la masa sigue siendo la misma. Y como alimentamos 333 de cromato, 333 de sal en 3, pues van a salir también 333 de sal en 4. Ah, ya, sí, ya, gracias. Vale, pues. Y bueno, ya solamente nos faltarían el agua en 6 y la sal en 6. Porque pues tendríamos, más bien dicho, una incógnita, dos incógnitas con las ecuaciones. Entonces, vamos a ver si ahora sí, si el texto nos da datos para sacar las fracciones de 6. Dice, para producir cristales de cromato de potasio, se alimenta en un evaporador 1000 kilogramos de una solución acuosa al 33% en peso a 20 grados Celsius. Todo lo que hicimos, ¿no? La solución concentrada que abandona el evaporador a 90 grados Celsius se introduce a un
cristalizador en donde se enfría. ¿Va? Sale caliente del evaporador, la metemos al cristalizador para que se enfríe, produciendo la precipitación de cristales de cromato de potasio. La mezcla de cristales y la disolución fría se alimentan a un filtro. 4. De donde se extrae un filtrado formado de 36.36% en masa. Okay. Es 36.36. 36.36. Aquí no es 4, es 1, es 4. Y una torta húmeda de cristales que contiene 30.42 kilogramos de cromato por cada kilogramo de agua. Ok. Entonces nos dice que en 6, si tú tienes 30.427 kilogramos de agua, no, de sal, vas a tener 1 kilogramo de agua. Y pues ya, luego nos dice, con la información proporcionada, determine la cantidad de agua evaporada, la producción de cristales húmedos, y si en el evaporador se pierde 3% del calor suministrado, determine el flujo de calor que se requiere para concentrar la solución al 49.4%. ¿Es 49.4? ¿Nosotros cuánto pusimos? 42.4. Bueno, aquí nosotros le vamos a modificar y le vamos a poner 42.4. Aquí parece un 2. Bueno, nos dieron un dato de texto, que es el que nos interesa porque es en la línea que estamos trabajando, que es la cantidad teórica, eso es en teoría, lo que debería de haber en la línea 6, ¿va? Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa cantidad? ¿Qué pasa si yo no tengo 1 kilogramo de agua, si tengo 2 kilogramos de agua? ¿Qué le pasaría a mi sal? ¿Cuántos kilogramos de agua cuántos kilogramos de sal tendría si yo en vez de tener 1, tengo 2? 60.85. 60.85. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 60? Por... es que el profe nos dijo que no es como regla de tres, entonces, pues como tenemos 1 kilogramo de agua por 30 kilogramos de sal, si tenemos el doble de agua, tendríamos el doble de El sal. doble de sal. Exactamente. Y sí, de hecho es una regla de 3, pero no se la digan a los profes porque se enojan. Sí. Es una regla de 3, exactamente. Si tú alimentas más cantidad de agua, pues vas a tener más cantidad de sal. Y lo mismo pasa si la disminuyes, ¿va? A lo que voy es que es proporcional. Si nosotros sacamos la fracción aquí es el tema principal. La fracción siempre te va a sacar de apuros en todos los problemas, incluso en este. Vamos a hacer el primero. Yo tengo 1 kilogramo de agua y el total pues sería lo que yo tengo de ambos componentes, ¿no? Y si nosotros lo hacemos al doble, ¿cuánto da cada uno? 1 entre 31.427 y 2 entre 62.85. ¿Lo ven? Es lo mismo. No importa qué cantidad tengas, su fracción es la misma. Entonces, como pues conocemos ya la fracción en 6, sin importar cuánta masa tengamos,
Es agua, ¿verdad? Pues ahora sí podemos decir que aquí tenemos 0.0. ¿Por qué le puse H? La entalpía del agua ahí. 0.3182. Y la de sal, pues es el resto, ¿no? 1 menos eso. 0.96. 0.96818. Y ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos incógnitas con dos ecuaciones. Y pues podemos resolverla de manera que algebraica, ¿no? Y lo mismo. Balances, texto, álgebra. Y pues bueno, lo voy a hacer en la Texas para que lo puedan ustedes hacer en casa, el álgebra, y no perdamos tanto tiempo en la resolución matemática. Recuerden que este es un curso de balance, entonces vamos a enfocarnos directamente pues en lo que nos importa a nosotros, que es aprender balance, ¿va? Lo demás lo podemos hacer en la calculadora. Si tienen esta calculadora en su casa, que es la Texas Instrument, háganlo de esta manera. Si no la tienen, ¿qué esperan para no es cierto? Nada, pueden hacer todo lo de la ingeniería sin la Texas, pero pues si la tienen es un parote porque sí les ayuda bastantito. Si le puse M6 acá. Por ejemplo, aquí solamente metemos las ecuaciones y pues ya nos da cuánto vale M5 y M6. 698.335 y 250.041. Ahora, ¿cómo sé que esos resultados son correctos? Pues no lo sé. Pero el balance nos Profe, dice, ajá, creo que lo anotó mal arriba. Puso 0.3636 por M6 y era por M5, ¿no? oh, sí es cierto. Pero de hecho va de la mano. Me equivoqué a propósito. Nada, no es cierto. Pero aquí lo vamos a comprobar cuando estamos bien y cuando estamos mal, para no solamente guiarnos de lo que sale en la calculadora. ¿Vale? Si yo sumo M5 y M6, ¿cuánto me tiene que dar? M4, 785. Si yo lo sumo lo que me dio, no me da 785. Quiere decir que efectivamente hay un error. Y si no, la verdad no me equivoqué a propósito. Entonces, ¿está bien ya? Ahí está. Entonces, podemos verificar nosotros ese tipo de situaciones solamente pues comprobando lo que planteamos, que son balances de masa. Si nos da diferente, entonces quiere decir que hay algún error por ahí. 785, ¿vale? 785. O sea, a pesar de que te lo dé la calculadora, tú eres ingeniero químico, tú lo puedes demostrar y decir, esto que dio mi calculadora es correcto o es incorrecto, ¿vale? Así tendremos todo el problema y hay tres formas de comprobar tus resultados. Primero, la sumatoria de las fracciones, ¿cuánto debe dar?
1. 1. Luego, la sumatoria de las masas de cada componente, ¿cuánto debe de dar? Está más difícil, ¿ya? El total. Si yo sumo la masa de todos los componentes, pues me da el total. Y la otra, bueno, todo lo que entra debe de salir. Esas son las 3 reglas para que ustedes identifiquen si están bien. Mucha gente me manda sus ejercicios. Oye, Neria, estoy bien en este problema. Le digo, no sé, suma lo que tienes a la entrada y suma lo que tienes a la salida. Si te da lo mismo, estás bien. Y si luego me dicen, es que no me da lo mismo. Digo, pues entonces estás mal. y, y bueno, no lo hago en mala onda, sino que yo sé que entre más puedan comprobarlo ustedes con sus propios méritos sin que alguien les diga estás bien o estás mal, pueden ustedes ir mejorar aún más, ¿vale? Entonces eso les va a dar confianza de que cada vez que hagan un cálculo, si ustedes lo comprueban de esta manera, pues ya van a estar sumamente seguros de que lo que están haciendo es correcto o incorrecto, ¿va? A pesar de que se los dé su calculadora, compruébenlo con esto. Esto es sumamente importante porque les va a dar confianza para seguir haciendo su problema. Entonces, eso es todo el balance de masa. Una vez que tengamos el balance de masa, pues podemos ver qué es lo que nos pide el problema. Dice, con la información proporcionada determine la cantidad de agua evaporada, que es la línea 2, ya la tenemos, ¿no? Cantidad de agua evaporada. La producción de cristales húmedos, que es el filtrado 5, que ya también la tenemos. Está la producción de cristales húmedos. Y si en el evaporador se pierde 3% del calor suministrado, determina el flujo de calor que se requiere para concentrar la solución, ¿vale? Y bueno, eso es lo único diferente, que no lo tenemos, no tenemos el calor. Siempre que nos pidan datos de calor, temperatura o línea de servicio, que ahorita vamos a ver que es una línea de servicio, es balance de energía. Datos de calor. Es balance de energía. Determine la temperatura a la salida, a la entrada. Determine el calor que se suministra, que se retira. ¿Cuánta agua de enfriamiento o de calentamiento necesitamos suministrar? Todo eso es balance de energía. Entonces, pues vamos a hacer balances de energía. El balance de energía también se resume muy sencillo, porque lo que entra es igual a lo que sale. ¿Va? Entonces, lo que entra, mi energía en 1, estamos haciendo un balance de energía en el evaporador, porque es ahí en donde nos piden que calculemos todo. Luego tenemos más el calor, a mí me gusta llamarle de servicio o proceso, y ahorita vemos por qué. Y eso es igual a lo que sale. La energía en 2 más la 3 más el calor de mi reacción química más las pérdidas de calor. En términos generales, solamente es las energías de entrada más un calor de servicio, las energías de salida, el calor de una reacción química y las pérdidas. Eso siempre, 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 siempre es un balance de energía, ¿va? Luego nosotros vemos, pues, ¿qué tenemos? ¿Hay servicio? O sea, ¿estamos suministrando o retirando energía a nuestro equipo? Sí, ¿no? Porque nos dice que
Le estamos suministrando energía para evaporar. ¿Qué necesito para evaporar agua? Pues meterle energía. Luego, ¿hay reacción química? Pues no, porque solamente estamos evaporando. ¿Y hay pérdidas? Pues sí, porque el texto nos dice que se pierde 3% del calor suministrado. Ahí está. Entonces tenemos todo. Luego, para nosotros calcular una energía necesitamos preguntarnos dos cosas más. Tenemos masa y temperatura. ¿Conozco la masa y la temperatura de uno? Sí, ¿no? La masa no la da el problema, base de cálculo, y la temperatura, pues también. La energía 2, también conozco masa y temperatura, y la energía en 3, también conozco masa y temperatura. Lo único que no podría calcular, pues es el calor de servicio y las pérdidas. ¿Vale? Entonces podemos ir resolviendo esto. ¿Por qué me gusta hacer este análisis antes de hacer cualquier cálculo? En un examen lo que ustedes necesitan es tiempo. Es no equivocarse o no atorarse sobre todo. Y cuando se atoran, saber por cómo desatorarse. ¿Va? Entonces, este tipo de preguntas que, que me planteo es para no atorarme. Planteo el balance de energía porque es importante, porque yo necesito saber qué es lo que tengo y yo me pregunto si puedo calcularlo para saber si efectivamente por ahí puedo entrar. Cuando hago un balance de energía y puedo calcular todo, normalmente me debe de salir una incógnita. Una incógnita. Si tengo más de una incógnita, ni me meto en broncas, porque no la voy a poder calcular. ¿Va? Entonces, la única incógnita que tenemos es el calor de servicio. ¿Y por qué digo que el calor de servicio? Porque pues el calor perdido es 0.03%, perdón, 3, el calor de servicio, el calor suministrado. Se pierde el 3% de lo que suministramos. ¿Vamos bien hasta aquí? Acá. Entonces tenemos una sola incógnita, ¿no? Que es el calor de servicio. En este caso el problema nos dice que nosotros tenemos CP del agua líquida, CP del agua vapor, CP de la solución en función del peso del cromato de potasio. O sea, en uno que tengo, pues tengo una solución de cromato de potasio. Por lo tanto, su CP va a estar dado por esta ecuación. Y lo podemos calcular, ¿no? Porque pues tenemos todo, solamente sustituir. Vamos a calcular primero entalpía en 1. Entalpía en 1 pues, es igual al CP, pero el CP nos dice el problema que es 1.51 menos 2.9 por la fracción del cromato, o sea 0.33, que es la fracción del cromato en 1, más 2.755 por 0.33 al cuadrado. Esto es el CP, temperaturas, temperatura 1 es 20 menos 0, porque nos dice que la temperatura de referencia es 0 grados. Y entonces la entalpía en 1 es 1.51 menos 2.9 por 0.33 más 2.75 por 0.33 al cuadrado. Ese es el CP por 20, 16.99. Vamos a ponerle 17, ¿no? Serían 17. El CP está en calorías gramo grado Celsius. Entonces, si nosotros multiplicamos
calorías, gramo, grado Celsius por grado Celsius, pues nos da caloría por gramo, ¿no? Ahí está entalpía en 1. Y si eso lo multiplicamos por la masa, mil kilogramos por 17 kilocalorías por kilogramo. Si estas lo multiplico por 1000 y lo divido entre 1000, nos da lo mismo, ¿no? Pues son 17.000 kilocaloría por kilogramo. Ahí está, energía en 1, listo. Y vamos a calcular la energía en 3 antes de calcular la energía en 2. Y ahorita les digo por qué. La energía en 3, pues es lo mismo. ¿Va? La energía en 3, pues es su masa por su entalpía. Y la entalpía en 3, pues es su Cp por su delta T. Y pues su... Oiga, profe, yo tengo una duda. Ujú. Es que usted puso que es kilocalorías sobre el gramo y no es kilocalorías sobre las horas, sobre hora. Ah, sí, tiene razón. Aquí es kilocaloría por hora. Porque kilogramo con kilogramo se van y nos quedan kilocalorías por hora. Sí, tiene razón. Y bueno, les digo que la entalpía es lo mismo. Porque también tenemos una solución. Lo único que cambia pues es la fracción. Este ya no es punto 33, es punto 42,4. Recuerden que nosotros usamos 42,4 a pesar de que es 49,4. ¿Vale? Todo el cálculo que hicimos lo hicimos con 42. ¿No? Para que ahí lo tengan en cuenta. La temperatura 3 es 90. Nos dice que sale a 90. Aquí, la solución concentrada, o sea 3, que abandona el evaporador a 90 grados Celsius. 90. ¿Cuánto nos da? Punto 42,4. 42,4 por 90. 69,8. Y aquí la masa cambia también porque no tenemos 1000. ¿Cuánto tenemos? Masa 3, masa 3, masa 3. 785,37. $69,81. Y vean, comparamos las entalpías. Aquí tenemos esto es H3, ¿no? La entalpía en 3, o sea, la energía en ese sistema es de 69 y la energía en 1 es de 17. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de energía en 3 que en 1. ¿Ah? Entre más temperatura haya, hay más interacción en las moléculas, por lo tanto, hay más energía. Y pues ya nada más lo multiplicamos por su masa y tenemos 54,000, ¿no? Más energía. ¿Cuánto es? Ya tenemos energía en 1 y energía en 3. Ahora, la energía en 2 es exactamente lo mismo.
Energía en 2 es la masa por su entalpía. Solamente que la entalpía en 2 es un poquito más complicado que esto. ¿Por qué? Pues bueno, en 2 nosotros tenemos una línea de puro vapor. Agua vapor, agua vapor a 90 grados Celsius. ¿Va? Entonces, cuando hay un cambio de fase, tenemos que considerar eso. Aquí tenemos agua líquida y sal sólida. Aquí tenemos agua líquida, sal sólida, shalala, shalala. Entonces tenemos los mismos estados de referencia. Pero aquí no. Aquí no es agua líquida, es agua vapor. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de fase, tenemos que hacer un diagrama. Bueno, podemos aprendernos las ecuaciones, pero a mí no me gusta. Prefiero desarrollarlas, que no son tan complicadas. ¿Vale? Entonces, ese diagrama, a mí me gusta llamarle diagrama de la Z, porque parece una Z. No voy a decir que yo lo inventé, pero yo nunca lo he visto en ningún libro, entonces, prácticamente sí. Vapor sobrecalentado. Ojalá, ¿no? Ojalá algún día lo pueda patentar. Entonces tenemos vapor sobrecalentado, vapor saturado, líquido saturado y líquido frío. Entonces, en este diagrama nosotros lo que vamos a hacer es poner una presión de saturación y una temperatura de saturación. Entonces, aquí nos dice el problema que... ¿qué nos dice, güey? Bueno, no nos dice. Pero normalmente nos dice que a qué temperatura trabaja, a qué presión trabaja el evaporador. ¿Va? Porque hay una pregunta muy importante que me gusta hacerles. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿A qué temperatura hierve el agua? Como A 100 grados Celsius a nivel del mar. Ah, qué chula respuesta. ¿Vale? Gracias. Y va de la mano con, porque bueno, ustedes la simple hacía una respuesta general es a 100 grados Celsius. La respuesta es correcta, pero también 20 grados es una respuesta correcta. 4 grados es una respuesta correcta. 93 grados es una respuesta correcta. Por eso una respuesta completa es ¿a qué temperatura hierve el agua? Bueno, el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión o a nivel del mar. Una respuesta correcta es la temperatura, el agua hierve a 96 grados Celsius en la Ciudad de México. ¿Vale? Van de la mano. A una atmósfera, 100 grados Celsius. Yo cambio una, cambia la otra. Yo sé que el evaporador no está a una atmósfera. Vamos a ponerle punto 90 nada más por poner. Porque la temperatura es menor. ¿Vale? El agua hierve no a 100 grados, hierve a 90. Como hierve a menos, pues debe de tener una presión menor a una atmósfera. Si yo disminuyo la presión, disminuyo la temperatura de saturación. Y va de la mano con todo esto. La temperatura es la interacción de las moléculas, los gases tienen más interacción en las moléculas, pero si yo lo presiono de más, ¿qué le va a pasar a esas moléculas?
Las moléculas están separadas y yo le meto presión. Yo las junto. Si no las cambiamos de fase, simplemente se van a juntar. Y su interacción en las moléculas pues se va a ver afectada. Entonces, como están más juntas, si yo aumento esto, las moléculas están más juntas. Por lo tanto, voy a necesitar más energía para que se separen. Eso es lo que quiere decir. ¿Quieres separar tus moléculas? Pues no les metas tanta presión. Entre menos presión tengan, va a ser más fácil separarlas. Y es lo que el diagrama nos dice. Tú quieres, bueno, lo primero que hay que hacer es poner un punto de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Es un punto que todos conocen. ¿Vale? Oye, güey, te invito a una peda a mi casa. Yo bien borracho. Te invito a estudiar. Te invito a estudiar este fin de semana. Porque somos muy politécnicos. Y ponemos un punto de referencia. Te veo en la biblioteca central. Punto de referencia. Un punto en el que todos conocen. En este caso nos dice el problema que nuestro punto de referencia es 0 grados. ¿Vale? En términos de temperatura es 0 grados. Entonces a esa temperatura nosotros tenemos un líquido frío. Ese es el punto que todos conocen. ¿Va? Referencia. Y el otro punto que nosotros debemos de poner es en el que estamos. En este caso es vapor saturado a... Bueno, vapor saturado, ¿no? ¿Por qué sé que es vapor saturado? Porque pues están las condiciones de saturación. Si fuera un vapor sobrecalentado, pues tendría una temperatura mayor a la de saturación. Si yo tuviera un vapor a 91 grados Celsius, es un vapor sobrecalentado. Porque un vapor saturado tiene 90 grados Celsius. Si yo supero esa temperatura, ya está sobrecalentado. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. ¿Qué necesito yo para que mi vapor o mi gas, perdón, vapor, pase desde la referencia hasta mi saturación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que en la saturación yo tengo 90 grados, tanto en líquido, tanto en líquido como en vapor. ¿Qué tengo que hacer para pasar de 0 líquido a 90 vapor? Pues primero, cambiar de temperatura, ¿no? Este es un camino de temperaturas. Y una vez que estemos en la saturación, podemos cambiar de fase. Entonces, ¿qué necesito yo para cambiar de temperatura? Pues saber qué sustancia estoy manejando. ¿Y qué necesito yo para cambiar de fase? La energía necesaria que necesito. La energía necesaria para aumentar o disminuir un lapso de temperatura o un intervalo de temperatura, y la energía necesaria que tengo esa maña de decir la energía necesaria que necesito. La energía necesaria para cambiar de fase. ¿Cuánta energía necesito para que pase de líquido a vapor? ¿Va? Esos son los dos conceptos. Si yo quiero pasar de aquí a acá, lo único que tengo que hacer es sumar mi caminito. ¿Por qué en el otro no hice lo mismo? No lo hice porque es más sencillo. Porque mi temperatura de referencia es 0 y mi punto de mi línea es 20 grados. ¿Va? Entonces de 0 a 20 solamente hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, pues el CP de este lapso
o más bien dicho la entalpía 1, pues es ese cambio de temperatura. Pero mi entalpía en 2 tiene ese lapso, ese intervalo de temperatura de 0 a 90. Todo esto, entonces Cp, ¿de qué sustancia? ¿En qué fase estamos cambiando de temperatura? Fase líquida. Por lo tanto, el Cp es Cp de fase líquida. Me siento como Dora la exploradora. ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde? Y termina en la saturación, temperatura de saturación, y empieza en la referencia. ¿Va? Pero también hay un cambio de fase. Entonces hay que considerar la energía necesaria para cambiar de fase. ¿Cuál es la energía necesaria para cambiar de fase? Pues lambda. Y esta lambda es específicamente a 90 grados Celsius. Por eso es importante que nosotros pongamos las condiciones de saturación. Si ustedes ven sus apuntes, esta ecuación se llama entalpía de vapor saturado. Pueden aprendérsela, pero no tiene caso, ¿vale? Traten de identificar, porque normalmente se equivocan mucho en el Cp. Dicen, como es un vapor, es el Cp del vapor. Y no, ¿vale? Hay que tener en cuenta en qué fase se está cambiando de temperatura. Y también se equivocan mucho cuando les dan más de una lambda. ¿Cuál lo ocupo? Pues mi entalpía en 2 está a una temperatura de 90 grados, entonces necesito la cantidad de energía para que a esa temperatura cambie de fase. ¿Vale? Este diagrama les va a ayudar a ustedes a ver cómo calcular entalpías cuando hay cambios de fase. Profe, Ujú. ¿por qué se ocupa el CP del líquido? Porque el cambio de temperatura, o sea, este cambio de temperatura desde la saturación hasta la referencia es en fase líquida. Entonces ocupamos el Cp del líquido porque en ese de 0 a 90 nosotros tenemos agua líquida. ¿Vale? En este caminito de aquí estamos calculando cuánta energía yo requiero suministrar para que cambie de temperatura en fase líquido. Y el lambda, pues cuánta energía necesito para que cambiemos de fase a esta presión y a esta temperatura. Ok, gracias. Sí. Y lo mismo, ya tenemos todo. Entonces solamente es sustituir. Energía de sustitución. Cp del agua líquido 1, temperatura de saturación 90, más lambda, 1545.7, aquí viene, calorías, calorías por gramo, y 90 más 1545, pues son 635 calorías por gramo. Y eso lo multiplicamos por la masa. ¿Cuánto tenemos de masa 2? ¿Dónde está? 214.62 kilogramo por hora por 635 kilocaloría por kilogramo.
1364.34 kilocalorías por hora. Y pues bueno, ya tenemos todo del balance de masa, perdón, de balance de energía. Ya solamente despejamos el servicio. Y con eso tenemos todo el problema. Calor de servicio es energía en 1, perdón, energía en 2, más energía en 3, menos energía en 1, entre 1 menos 0.03. Este calor de servicio que está sumando pasa restando. Un calor de servicio menos 0.03 es esto. Y esta energía 1 que está sumando pasa del otro lado restando. ¿Va? Energía en 2, 1364.34. Energía en 3, 54.82.8. Menos energía en 1, 17.000. Entre 0.97. Ay, qué... 364.34, 54.828.3 menos 17.000 entre 0.97. 96, 1049, 004.12371 kilocalorías por hora. Y con eso nosotros tenemos calor de servicio. Y como es positivo, es un calor suministrado. Ese sería... ¿Sí lo puse bien? Ah, no. Le puse multiplicación. Se me hacía raro que fuera mucho. $179.652. Ahí está. Ya no está tan fumado. Esta sería la respuesta a al último inciso, que es determine el flujo de calor que se requiere para concentrar la solución. ¿Cuánto calor necesito? Todo esto, ¿vale? Necesito suministrar esa cantidad de energía para que podamos evaporar toda esa agua. Y pues bueno, ese es el balance de energía. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Balance de energía, ver si lo puedo calcular. Puedo calcularlo, solamente desarrollo mis ecuaciones en entalpías y calculo las entalpías. Lo único diferente es ver cuando hay un cambio de fase y tenerlo en cuenta para seguir calculando. Pero todos son datos que ya nos dan, solamente sustituirlos.